Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Estamos leyendo, analizando, platicando y entendiendo el libro de filosofía para la vida cotidiana de Walter Rizzo, El Camino de los Sabios. Ya hemos hablado que la filosofía quiere decir amor por la sabiduría y que hay mucha gente, muchas personas que han sido filósofos o se han dedicado a eso para poder darnos paz a nuestra alma y podernos dar herramientas para esta vida que comúnmente no la sabemos vivir o no podemos entender cómo la queremos vivir. Pero bueno, ¿qué tal les pareció el capítulo de Sócrates? ¿Sí entendieron la forma de vivir, la coherencia en la que él quería o entendía que deberíamos de haber vivido? Todas estas cosas que Sócrates decían eran para poder vivir con nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos. Y él, a su vez, aunque era un gran, bueno, al parecer fue un guerrero, estuvo en las guerras, en las batallas en Grecia, también fue una persona que se dedicó más a cuestiones mentales, porque sentía que en la mente era donde de verdad teníamos nuestra verdadera paz interior y nuestra verdadera forma de crecer. Por mucho que nos gustara el cuerpo pues la verdad es que puede tener muchos inconvenientes, necesita respirar, necesita comer, necesita todas estas cosas que lo hacen como débil, pero la mente en sí, la mente es donde de verdad viene nuestra auténtica fuerza. Pero ya leímos a Sócrates, vamos a continuar leyendo ahora a Epicuro, que es otro filósofo griego, y él decía que la forma de vivir bien es vivir la vida plena. ¿Ok? Entonces dice así. Epicuro y el goce de existir. Epicuro nació en el año 341 a.C., en la isla griega de Samos, y falleció en el año 271 a.C., debido a una falla renal. Después de 2 semanas de dolor intenso que soportó de manera ejemplar y con la serenidad que lo había caracterizado toda su vida, si tenemos en cuenta las anécdotas y la escasa información disponible que nos llegó de sus obras, debemos concluir que fue un gran maestro y amigo, poseedor de un especial espíritu crítico y una fuerte disposición a buscar la felicidad del hombre y a eliminar el sufrimiento inútil. No le faltaron enemigos y personajes que lo odiaron o incluso lo difamaron, pero hoy sabemos que si algo definió su vida no fue lo disoluto y lo obsceno, sino la moderación, la frugalidad y también la prudencia. Es verdad que Epicuro buscaba el placer, pero no a cualquier precio. Entre otras cosas porque sería un contrasentido para cualquier hedonista serio perseguir un placer que produzca a mediano y largo plazo el sufrimiento no justificado. El placer ilimitado es propenso a la patología y nada más lejos de este mensaje epicúreo. Ahora, el supremo bien solo se alcanza con el mayor gozo posible, pero también al menor costo aceptable. En franca oposición con la tradición reinante y las escuelas más prestigiosas y reconocidas, Epicuro compró una casa en las afueras de Atenas y tenía un pequeño huerto, al que luego llamaron el jardín. Allí sus miembros cultivaban a la generosidad, la amistad y la discusión de temas filosóficos que se reflejaban en un estilo de vida concreto. El jardín era el lugar donde las enseñanzas tomaban un tinte misionero o, si se quiere, monástico, donde todos tenían acceso al grupo e incluso las mujeres y los esclavos, contraviniendo la costumbre elitista de la época. Mientras en el dintel de la academia reposaba la premisa que no entre quien no sepa geometría, en el jardín podía leerse: aquí reina el placer. Una anécdota cuenta que Epicuro decidió estudiar filosofía a despecho de sus maestros de escuela, ya que no habían podido explicarle el principio de las cosas, y cuando preguntó cuál era el origen de la existencia, los profesores respondieron que esa tarea le correspondía a los filósofos. Entonces Epicuro dijo: pues bien, tendré que irme con ellos si es que saben la verdad de las cosas reales, y así él comenzó su travesía. Siempre se consideró un autodidacta, y aunque parecía obvia la influencia de otros filósofos en el modo que enseñaba, no dejó de defenderse en su autonomía y en su libertad. Epicuro fue un prolífico escritor y se dice que superó a muchos en número de libros que, por desgracia, como dije, ya todos están desaparecidos. Rescató la autosuficiencia, que es la autarquia, la vida en retiro sin intervención política, que decía vive oculto, y él solía recomendar la amistad y el cultivo de la razón desenmascarado en la superstición y las falsas creencias, esto como el principal camino para calmar la angustia del ser humano. Ya saben que si tienen ansiedad es porque están continuamente buscando satisfacer al cuerpo. Decía que lo pomposo, lo superficial y lo frívolo arrastran al hombre a la búsqueda de placeres enfermizos que no generan tranquilidad ni sosiego. Epicuro enseñaba a filosofar con los huesos,
comprometerse con la fuerza y la pasión necesarias para lograr un cambio real y duradero en la vida. Filosofar con el cuerpo, con los sentidos, con la convicción de que no hay otro camino que sentir esto que es lo que se hace y hacer lo que se siente. En sus palabras, no hay pretender filosofar, sino filosofar realmente, pues no necesitamos parecer sanos, sino estar sanos de verdad. Siguiente, pensar como científico. Pensar como científico es, ante todo, someter a prueba nuestras creencias y contrastarlas con los hechos. Una sana costumbre que se ha ido perdiendo a medida que vamos aceptando las cosas sin cuestionarlas. Por ejemplo, ¿crees que tus amigos no te estiman? Pues indágalo, investiga y si tu hipótesis es cierta, aléjate y busca nuevas amistades. Pero si la creencia es falsa, deséchala. Y como diría Epicuro, modifica tu presunción falsa. ¿Piensas que no eres una persona inteligente? Bueno, pues pide ayuda. Hazte un test, consulta con los que saben y si estás equivocado deja la interpretación autodestructiva y si es verdad, compénsalo de alguna manera. La inteligencia sobresaliente no garantiza nada ni tiene correlación con el arte de vivir. Pase lo que pase, enfrenta lo que es, aprópiate de ello, resuélvelo o resígnate, pero defínete. ¿Qué prefieres? ¿Ser un ignorante feliz o alguien que no sea tan feliz pero con conocimiento de causa? ¿Prefieres la alegría boba del que es inconsciente de sus actos o la satisfacción balanceada de quien es capaz de ver tanto lo bueno como lo malo? ¿Una pizca de sufrimiento a cambio de un placer sustentado, esto y bien administrado? ¿Te suena bien el negocio? Para atacar los mitos y las supersticiones hay que ser valiente, porque la consecuencia de quitarse la venda y ver las cosas como son entraña perder las señales de seguridad y los puntos de referencia a los que nos hemos aferrado, esto a lo largo de toda la vida. No es de extrañar entonces que ante un posible cambio se reactiven todos los mecanismos de defensa y hagamos como un avestruz. En cierta ocasión, una amiga defensora acérrima del horóscopo le entregué una serie de escritos científicos que mostraban el escaso poder predictivo de los astros, esto sobre la vida cotidiana. En realidad, guardaba la secreta esperanza de que una vez leídos, ella decidiera revisar su opinión al respecto. A la semana nos vimos y llegó con una novedad. Fue impresionante. Apenas los leí, entendí lo que estaba pasando. Mi fe se estaba poniendo a prueba y yo no me doblegué. Luego, su rostro asumió un aire de solemnidad cómplice y dijo, te digo más, estoy casi segura de que tú y yo tuvimos mucho que ver en otras vidas y hubo algo que no nos quedó por resolver. Resulta que no solo tuve éxito en mi tarea, sino que me vi involucrado en algún tipo de enredo que no entendí bien, esto en varias vidas anteriores. Puede interpretar el rayo como una descarga furiosa de algún dios que quiere vengarse, o sencillamente aplicar las leyes de la física para entender su procedencia. La primera conclusión quizás sea más divertida en términos de fabulación, pero creará en mí el miedo de que un dios del rayo me ataque. Epicuro insistía una y otra vez en el riesgo de caer en la superstición. Cuando se acepta una explicación y se rehúsa otra que está de acuerdo con la experiencia, entonces es evidente que hemos abandonado los límites de la ciencia y hemos caído en la mitología. Veamos, esto como calibrar o modificar o también reestructurar dos ideas erróneas que pueden perturbarnos en las que Epicuro puso especial énfasis. Siguiente, temor a los dioses. Dios no se deja coaccionar. ¿Le tienes miedo a tu Dios o a su furia o a su castigo? ¿Piensas que Dios te puede hacer daño aunque te ame o sientes que lo necesitas tanto como para pedirle cosas todo el día y luego agradecerle? De ser así, ¿nunca has considerado otra forma de relacionarte con Él sin que intervenga el miedo o la dependencia trascendente? En mi consulta he visto mucha gente sufrir por el tipo de relaciones que establecen con su Dios. Algunos son aplazados por la culpa, otros viven en zozobra constante por temor a equivocarse o a perder los beneficios de la otra vida, y también la mayoría se la pasa diciendo o haciendo pedidos de todo tipo. Siendo respetuosos con todas las creencias religiosas y reconociendo que muchas personas no padecen su religión, sino que la viven alegre y sanamente, vale la pena reflexionar sobre lo que nos dice el maestro del jardín al respecto. Epicuro sostuvo que las divinidades pertenecen a un mundo en el cual no tenemos conexión, por lo tanto permanecen ocupadas en sus cosas y no son o no es como la mayoría de la gente cree. Más bien, lo que la gente hace es pensar erróneamente que los mayores males y los mayores bienes nos llegan gracias a ellos. También sostienen que los verdaderos profanos no eran los que renegaban de los dioses, sino quienes aplicaban una serie de presunciones falsas u opiniones sin fundamentos para explicar el proceder de los mismos. Ahora,
Los dioses están permanentemente entregados a sus propias virtudes y consideran extraño a todo lo que les es diferente. Pero, ¿qué hacer entonces ante dioses desconectados y lejanos? Y no por maldad, sino porque sencillamente son de una naturaleza distinta a la nuestra. La respuesta de Epicuro es la siguiente: venerarlos de todas maneras, sin buscar sacar beneficios o algún tipo seguro para el más allá, sino para captar y contemplar de manera desinteresada a través de distintos ritos y actos religiosos su existencia feliz. A través de distintos ritos y actos religiosos, esa existencia pasa así, y regocijarse de la serena y eterna felicidad en la que se encuentran y reivindicarlos como modelo del verdadero goce, sin necesidad de sacrificios ni actitudes mercantilistas. Y aquí tenemos dos máximas epicúreas que reafirman lo anterior, y son estas. La independencia espiritual. Resulta absurdo pedir a los dioses aquellos que uno mismo es capaz de procurarse. Y la integridad de Dios. El ser divino, bienaventurado e incorruptible no tiene problemas ni se los crea a otros. De manera que no se deja coaccionar ni por furias ni por favores, pues solo un ser débil está a merced de tales coacciones. En esta última me recuerda a una parte de un curso de milagros donde dicen: Dios no es un mercader que dice: tú qué me das y a ver yo qué te doy, cuánto vales y qué tengo que entregarte. Dios no trabaja así. Bueno, pero continuamos. Recuerdo el caso de una mujer que, a pesar de haber sido educada en una familia muy religiosa, vivía haciéndole recriminaciones a Dios debido a que permitía tanto sufrimiento en el mundo. Todo había comenzado con la muerte trágica de una de sus mejores amigas y no le perdonaba a Dios no haberla salvado. Tuvimos algunas reuniones de carácter psicológico, pero rápidamente me di cuenta de que necesitaba una ayuda distinta a la que yo podía ofrecerle. Entonces le sugerí que buscara a un asesor religioso y le comentara su crisis de fe. Por esos días había llegado un nuevo líder a la comunidad a la cual ella pertenecía y, siguiendo mi consejo, pidió una cita con él. En la primera reunión, el hombre le sugirió una alternativa conceptual que no se le había ocurrido a ella y le dijo: yo creo que Dios es todo amor, pero no siento que sea todopoderoso, por eso pienso que sufre junto a nosotros. Él quisiera cambiar algunas cosas, pero no puede. Mi paciente, sorprendida por el argumento, preguntó si esto no implicaba una manera de rebajar y humillar a Dios. La respuesta del religioso fue: si se ofende, no es Dios. Había tocado él la tecla correcta. La última vez que la vi, estaba mucho más tranquila y seguía visitando a su guía espiritual. Nunca conocí al hombre en cuestión, pero la verdad es que yo lo admiré a distancia. ¿Podemos vivir una religiosidad sin opiniones falsas que nos induzcan al temor, la culpa o la ira? La propuesta de Epicuro es no atosigar a Dios con nuestras exigencias y disfrutar más bien de la paz que se siente al creer en Él. Soltarnos un poco de lo trascendental y tomar la rienda de nuestra vida sin esperar nada a cambio. Siguiente. El temor a morir. La muerte no es nada para nosotros. Biológicamente hablando, comenzamos a morir desde el día en que nacemos y absorbemos la primera bocanada de aire. Vida y muerte marchan juntas. Aún así, el objetivo de la vida no es morir, sino vivir lo más que se pueda y de la mejor manera posible. Epicuro afirmaba: el sabio ni desea la vida ni rehúye al dejarla, porque para él vivir no es un mal, ni considera que lo sea la muerte. Así como entre los alimentos no escoge los más abundantes, sino los más agradables, del mismo modo disfruta no del tiempo más largo, sino del placer más intenso. En la mayoría de las culturas se exhorta que los jóvenes tengan una buena vida y que los ancianos tengan una buena muerte. Pero, tal como sugiere Epicuro, no hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. La edad cronológica nada tiene que ver con las ganas y la fuerza de querer realizarnos como personas. Por eso hay ancianos y ancianas juveniles y chicas y chicos avejentados. No son los años pasados ni los bríos futuros lo que justifican una vida o una muerte. Y aquí creo que el misticismo puede tener razón. El gozo del presente vivido intensamente, seamos jóvenes o viejos, puede definir toda una vida y toda una existencia. Epicuro decía: el peor de los males, la muerte. Esta no es nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe, y cuando está presente, nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real ni para los que vivimos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y cuando se acerca a los segundos, estos ya han desaparecido. Desencuentro fundamental y maravilloso, simple y definitivo. Si nunca he de encontrarte, ¿cómo he de temerte? Siguiente, el capricho de los átomos. Para Epicuro y sus seguidores, la independencia es congénita al ser humano. El argumento es el siguiente:
Si las partículas atómicas realmente cayeran en paralelo como argumentaban algunos materialistas anteriores, nunca se encontrarían entre sí y no podrían crearse esas cosas que son como la vida, ni por lo tanto debería de existir alguna forma de desviación espontánea. Esto también en los átomos, para que puedan agruparse entre ellos. Somos libres porque la estructura íntima de la materia, como lo es, la llevamos en nosotros en el germen de la autonomía. Lucrecio lo explica de la siguiente manera, y has de entender también que aun cuando en el vacío los átomos se dirigen perpendicularmente hacia abajo, no obstante se desvían de la línea recta en determinados o indeterminados tiempos y espacios, pues si no se inclinaran en el vacío, caerían paralelamente como gotas de lluvia, y si no tuvieran su reencuentro y choque, nada podría quedarse en la naturaleza. Cierta vez un anciano de origen indio me enseñó una meditación que desde el punto de vista de la filosofía antigua podría encuadrarse en lo que se denomina la física como un ejercicio espiritual. Yo lo llamo el juego de la disolución del yo, y lo encuentro totalmente compatible con las enseñanzas de Epicuro. Consiste en un viaje imaginario hacia la estructura más elemental de la materia, donde el sí mismo va perdiendo sus puntos de referencia tradicionales para descubrir otros. Primero tratemos de mirarnos a nosotros mismos no como un cuerpo compacto, sino como un conjunto de órganos relacionados. Soy corazón, huesos, hígados, pulmones y así. Repaso cada una de las partes constitutivas y me quedo allí unos instantes concentrado, sintiendo que soy esto o soy aquello. Luego, bajo un estadio y concentro la atención en los elementos que conforman cada uno de los órganos mencionados. Las venas, la sangre que fluye por ellas, los tejidos, los músculos. Trato de asimilarlos y conectarme con ellos y me digo, esto soy yo. En el otro paso, imagino la bioquímica de estos compuestos, cómo se entremezclan entre sí y establecen relaciones y reacciones de todo tipo, y después digo, esto soy yo. Después avanzamos más profundo y llegamos al mundo de las moléculas. Imaginamos cómo se enlazan entre sí, cómo se buscan las unas a las otras, cómo fluyen y me detengo en su contenido. Esto en los átomos. Los observo y a través de las capas transparentes que cubren las moléculas, me digo, esto soy yo. En el nivel siguiente, veo cómo se rompen las moléculas y de ellas salen cascadas de átomos que a su vez explotan y dan paso a otros elementos aún más pequeños, casi imperceptibles. Pueden ser quarks, protones, neutrones, mesones. Todos se desplazan, saltan, se divierten y es un estallido maravilloso de colores y luces. Hay música y me pregunto, ¿dónde estoy yo? Y entonces tomo conciencia de que mi cuerpo, como tal, ya no existe. Me confundo con lo que me rodea y me desplazo a voluntad. Siento el poder del clinamen y en la realidad que veo y palpo, la mesa donde ahora escribo en este momento y mi persona somos entes separados, pero en lo más profundo de la naturaleza nos entremezclamos, somos como una sola cosa. Un estado indiferenciado de energía cambiante y de ebullición. Y concluyo, en lo más profundo de mí, soy el mundo. Wow, esta es una muy bonita meditación. En el canal tenemos, en este canal hay un video de cómo hacer meditación. Y la meditación es una de las prácticas más agradables y que más paz me han dado. Cuando la empecé a practicar, yo sentía que la meditación es para gente o grande, o gente muy sabia, o gente como muy espiritual. Y la verdad es que cualquiera podemos meditar. Y hacer una meditación es darnos cuenta de que estamos unidos ante el mundo. Pero lo más importante es que te centres en el presente. O sea, ya dejas de estar pensando en lo que puede pasar, en lo que sucedió. Y vivir en el presente es una experiencia mágica, es una experiencia que la verdad te quita de tantas broncas y te quita la ansiedad. Precisamente yo empecé a hacer meditación porque sufría de ansiedad. O sea que practíquenla, la verdad es algo muy sano y se los recomiendo totalmente. Y continúa Epicuro con lo siguiente y dice así: la sabiduría del placer. Como prueba de que el placer es el fin natural que persigue la vida, Epicuro afirmaba que los animales y los niños apenas nacen buscan lo placentero y rechazan el dolor de manera espontánea sin que nadie se los haya enseñado. Que el placer cumple una función adaptativa para la especie animal y también nosotros incluidos, nadie lo duda. ¿Acaso es coincidencia que la mayoría de las conductas que favorecen la supervivencia, como por ejemplo dormir, aparearse y cuidar a la descendencia, sean placenteras? Nadie puede eliminar el placer de su vida sin caer en la patología. Incluso los masoquistas usan distintas formas de dolor, ya sea físico, psicológico o simbólico,
para excitarse y también para disfrutar. Los epicuros afirmaban que el mantenimiento real de una conducta hay que buscarlo en el placer último que genera, obtener un refuerzo o quitar una aversión. En palabras de Epicuro, por este motivo afirmamos que el placer es el principio y el fin de la vida feliz, porque lo hemos reconocido como un bien primero y congénito a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión y a él nos referimos al juzgar los bienes. Pero, ¿qué es toda la complejidad de la vida y se reduce a una simple excitación sensorial? ¿Y qué decir de la virtud y los valores humanos? ¿No simplificamos demasiado la vida si nos limitamos a los meros placeres? Para la escuela epicúrea hay placeres del cuerpo y del alma, ya sea comer y beber, pero también filosofar, tener amigos o sentir o buscar un sentido en la vida. De todas maneras, la causa final que hace que un comportamiento se siga ejecutando, no importa qué tan virtuoso o ejemplar sea, es el placer implícito o explícito que la persona siente. ¿Una virtud que no genere sensaciones o sentimientos? Epicuro responde, pues yo no sé cómo imaginarme el bien si suprimo los placeres de los sabores o si suprimo los del sexo, o también los de los sonidos y los de la forma bella. Porque, ¿cómo sobrevivir sin la sensualidad, esta que la vida nos regala? La educación tradicional es reacia al placer, como si demasiada felicidad fuera sospechosa de debilidad o fuera una predisposición al vicio. Si aguantas el sufrimiento te admiran, eres un héroe o un valiente, pero si estás muy contento, la verdad es que aquí te mandan al psiquiatra. La subcultura del sufrimiento que ven en la alegría auténticos brotes de hipomanía y esbozos de inmoralidad probable, necesitan con urgencia el antídoto epicuro, así se escandalicen de ver a la gente rebosando de alegría. Siguiente. La dicha de no sufrir. Epicuro afirmaba lo siguiente. Cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos y crápulas. Esto como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina y no estén de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma, o sea, paz interior. La propuesta es interesante, agregar a las sensaciones corporales positivas el placer de no sufrir, un goce por sustracción de materia. Estoy cansado, me duelen las piernas y la espalda, entonces me acuesto a dormir y mi organismo se recupera y después ya no siento molestia. La alegría de no sufrir es tu ausencia de dolor, es un placer que produce calma en vez de excitación y que para Epicuro es lo que más vale. Bueno, aquí sí tengámonos poquito. Epicuro no decía que no sintieras o que no buscaras el placer, sino que prescindieras del dolor. No sé si me explico o se explica aquí esta lectura. Dice, la propuesta es interesante, agregar a las sensaciones corporales positivas el placer de no sufrir. Es como si tuvieras que separarte de tu pareja y dices, ¿qué es mejor? ¿Tener a una novia, un novio, un esposo o esposa? O separarme de ese esposo, de esa esposa que porque es un maltratador, porque es borracho, o porque ella me fue infiel, o esas cosas. O palabras como cuando llegan a decir es tóxica o tóxico. ¿Dónde está el verdadero placer? ¿En tener la pareja o separarme de ella? Pueden ser ambas, pero ¿en qué momento la estás viviendo y en qué momento la estás necesitando? Por eso es que dice aquí, el placer de no sufrir. Es como cuando dice Sócrates, entré a una tienda y vi que no necesitaba nada. Ese es un placer de no sufrir, de no necesitar o no vivir en la carencia. Bueno, pero continuamos. Nosotros pensamos de otra manera. En eso de buscar la felicidad somos más propensos a sumar placeres que a restar dolores. Si te ponen una inyección para aliviar un dolor insoportable, el alivio producido será lo más parecido al paraíso terrenal y sin embargo, antes de la hora se te habrá olvidado la sensación que te produjo ese calmante. Si bien es cierto que una vida feliz no puede reducirse simplemente a no sentir dolores, necesitamos también de las sacudidas bioquímicas y los estallidos hormonales. También debemos reconocer que si pudiéramos retener en la memoria el sentimiento agradable que generó la eliminación del sufrimiento, la felicidad sería más fácil de alcanzar. ¿Por qué no olvidamos del dolor que ya tenemos que soportar a la hora de evaluar qué tan felices somos? Repito, necesitamos cierta alegría disponible y darnos gusto, pero ¿qué hay de la dicha del dolor ausente? ¿No implicaría esto asumir un sentido de gratitud? ¿Gratitud a quién? Pues depende de las creencias personales. Esto a la vida, porque puede ser a la vida, a uno mismo, o un mentor, también al universo, o la verdad es que a lo que se nos dé la gana. Lo importante es reconocerlo, decir, no tengo infarto, mis hijos están vivos, tengo trabajo, amo a mi pareja. ¿Esto no alcanza para ser feliz? Puede ser, pero no podemos ignorarlo olímpicamente, ya que necesitamos las dos cosas. A. Luchar por lo que se desea y que todavía tenemos. Y B.
querer lo que ya se tiene, reconocerlo, hacerlo consciente, pero más importante aún, integrarlo. ¿Por qué cuando salimos airosos de una difícil cirugía de mal pronóstico, todo nos resulta maravilloso y le damos las gracias hasta el portero del hospital? ¿Por qué ese sentimiento de mejoría y de volver a la vida se nos olvida? ¿No sería adaptativo pensar en ello de vez en cuando? No digo que debamos recordar lo malo y quedarnos anclados en un masoquismo histórico. A lo que me refiero es a la posibilidad cognitiva de tener presente la dicha del no sufrimiento. He aquí una afirmación aparentemente redundante que suele hacer Woody Allen, y él dice así: qué feliz soy cuando soy feliz. Lo que podemos traducir también como qué feliz soy cuando no soy desdichado, infeliz o sufriente, porque para él, pura gratitud en estado puro. Durante la Segunda Guerra Mundial, mis padres tuvieron que soportar una atroz ocupación nazi que los llevó a sufrir todo tipo de necesidades y angustias. El hambre y la miseria dejan huella, pero a veces el proceso se puede revertir y hacer la adversidad como un motivo de crecimiento. Por ejemplo, mi madre no se quejaba nunca de la comida, si estaba bien o mal hecha, o si era poco o era mucho. Todo le parecía delicioso y lo saboreaba como un manjar, y ella solía decir: pasamos mucha hambre en la guerra, eso no se me olvida, y la verdad es que no quiero que se me olvide. No era un recordatorio lastimero, sino un punto de referencia para sentirse afortunada de tener un plato de sopa. Ella era epicúrea y no lo sabía. Siguiente. Elegir los deseos y no que ellos te elijan a ti. El mensaje de Epicuro es claro y contundente. Esto en este punto. Un hedonista de corazón, un buen hedonista, no acepta el sufrimiento a no ser que sea requisito para un placer más saludable y placentero. Dicho de otra forma, no se entrega a un placer cuyo costo es un padecimiento innecesario. Aprender a gozar implica separar los placeres dañinos de los benignos, pensar y elegir antes de sentir. Una especie de preselección y cálculo donde podamos hacer un balance costo-beneficio de los deseos que apetecen y también discernir cuáles son recomendables para una vida mejor y cuáles no. Esto por poner un ejemplo. Quiero comerme un helado, que es un placer inmediato, pero estoy a dieta y no quiero engordarme, que sería un sufrimiento posterior. Aquí, ¿qué se debe de hacer? Sopesar el quiero y el no quiero, y si el sufrimiento posterior tiene más implicaciones negativas para mí que el placer inmediato, me quedo con las ganas del helado. Lo inverso también puede darse, esto en forma de, si sacarme sangre en este momento, que es un dolor actual, me servirá para curarme o recibir mejores cuidados más adelante, que es el bienestar a mediano o a largo plazo, valdrá la pena, así sea incómodo o molesto. ¿Y qué gano y qué pierdo? Administración de lo placentero. Epicuro recomendaba: según las ganancias y los perjuicios hay que juzgar sobre el placer y el dolor, porque algunas veces el bien se torna en mal y a veces el mal en un bien. El placer genera perturbación y es un mal, porque donde hay descontrol la razón deja de funcionar. La queja que más escucho, esto en la terapia, suele adoptar la forma de un arrepentimiento tardío. Cosas así como: ay, si tan solo me hubiera detenido a pensar antes de hacerlo. El placer de vivir no llega solo, se trabaja y se construye sobre la base de una premisa fundamental: desear lo que podemos desear. No es cierto que si pensamos los deseos estos languidecerían, esto más bien ocurre lo contrario. Pensar lo que deseamos modulará y reacomodará el placer y se disfrutará más, esto y también mucho mejor porque estaremos conscientes del gozo, seremos dueños de lo que elegimos. Y aquí algo similar ocurre cuando un buen catador se dispone a probar un vino, mira la cosecha, el año, el lugar, el tipo de uva y luego lo destapa, lo deja respirar, lo sirve, lo huele, le recorre las paredes de la copa, busca definir su color y entonces sí, llega el momento de saborear y degustar. Ay, se me antojó un vino. Siguiente, la trampa de lo insaciable. Hay deseos que se satisfacen rápidamente y no vuelven a aparecer hasta que la necesidad no se activa nuevamente o no son continuos. Comes cuando tienes hambre. Bebes cuando tienes sed, duermes cuando tienes sueño. A no ser que exista alguna patología, la mayoría de los deseos biológicos siguen un ciclo determinado. Se activan, se sacian, desaparecen y luego vuelven a aparecer. Otros, en cambio, no tienen límites, no se agotan y siempre demandan más. Epicuro los llamaba ni naturales ni necesarios, como por ejemplo la fama, el dinero, el poder, la gloria o la ambición, que no parecen tener fondo y ofrecen una falsa señal de seguridad. Por lo general, estos deseos insaciables son el producto de un aprendizaje social y no alivian ningún dolor ni producen tranquilidad. Y aquí para Epicuro
son prescindibles, ya que no están diseñados para cumplir ninguna función adaptativa ni poseen un freno interior que los regule. Un paciente bastante adinerado, él me comentaba: cuando tuve mi primer millón, creí que había llegado a la meta, pero después descubrí algo fascinante: podía tener todos los millones que quisiera. Le pregunté para qué quería tanto, si a la hora de la verdad no podía ni gastárselo, y él me respondió: yo no quiero el dinero solo para gastármelo, yo soy un coleccionista. Algunos coleccionan estampillas, otros se apasionan por las revistas. La verdad es que yo amontono dinero. Yo nací para eso. Esta aflicción le había provocado 3 infartos y muchísimos problemas de toda índole. Recuerdo que el cardiólogo que me lo remitió terminó su escrito con la siguiente frase, que decía así: sugiero un cambio de vida. Ay, pero como si fuera tan fácil. Si el gusto por el dinero se convierte en un fin en sí mismo, deja de ser un medio. Estamos frente a una de las adicciones más difíciles de resolver. El error cognitivo que cometen las personas que se enganchan con aquellos deseos que no son ni naturales ni necesarios siguen siendo la clasificación propuesta por Epicuro, y es que dirigen su atención más en lo que podrían tener y no en lo que ya tienen. Que repito, vivir en el ahora. La máxima epicúrea es la siguiente: ningún insensato se conforma con lo que tiene, sino que se atormenta más con lo que no posee. Pues así como los que tienen fiebre a causa de su enfermedad están sedientos y desean las cosas más perjudiciales, también los que tienen su alma en mal estado sienten siempre que todo les falta y se precipitan con avidez en los más variados deseos. Siguiente, el encanto de la amistad. La amistad es una necesidad vital para el desarrollo del ser humano, de la cual solo prescinden los esquizoides, porque rompieron el vínculo afectivo con la humanidad. Los desconfiados, porque piensan que el ser humano es malo por naturaleza, y los tímidos, porque queriendo estar con los demás, el miedo al rechazo o a parecer inadecuados se los impide. Epicuro decía que lo importante no es solo que comes, sino con quién lo haces, mostrando hasta dónde la amistad podría competir incluso con los placeres del cuerpo. Y parece ser cierto, los estudios que se han llevado a cabo en distintos lugares del mundo concuerdan en que la amistad es uno de los factores principales para alcanzar una vida feliz. El pensamiento epicúreo sostiene que tener amigos es placentero porque obtenemos 2 ventajas: seguridad y confianza. Podemos contar con el amigo si estamos mal y viceversa. No se trata de un frío o simple intercambio de favores, sino de un pacto implícito de solidaridad. Aquí también hay una reciprocidad amorosa. Cuando Epicuro habla de intercambio, sugiere una utilidad equilibrada, una justa y fraternal, entrañable y rebosante alegría, en una forma solapada de explotación mutua. En sus palabras, él lo decía así: no es un buen amigo ni el que busca la utilidad por encima de todo, ni aquel que nunca la relaciona con la amistad, pues el uno comercia intercambiando favores y gratitud, y el otro destruye toda esperanza para el futuro. ¿Quieren perder un amigo? Préstenle dinero. Concuerdo con los griegos porque ponían la amistad por encima del amor apasionado, porque a los amigos los une una decisión y no solamente un sentimiento que puede apagarse en cualquier instante. Tú no dices, me amisté. Cuando estableces una relación de amistad con alguien, te enamoras químicamente de alguien, pero no te amistas. Eros no flecha a los amigos, lo hace la concordancia, la sintonía y hasta la indignación compartida. La amistad se construye a través de la razón y el esfuerzo. La vives y la piensas. Es un acto de voluntad y afinidad, esta que controlas aún después de muchos años de relación. Y por último, esta cita de Epicuro donde dice así: existe una anécdota que muestra valor terapéutico que Epicuro daba a la amistad. Estando en su lecho de muerte, escribe a un amigo: me siguen acompañando los dolores de la vejiga y del vientre, que no disminuyen, esto en el rigor extremo de sus embates, pero contra todos ellos se despliega el gozo del alma, fundado en el recuerdo de las conversaciones filosóficas que ambos hemos tenido. La verdad es que Jesús decía, no hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. Si tienen un amigo, la verdad es que cuídenlos. Siempre escuché frases desde la secundaria que decían: los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y yo decía, ¿por qué? Si en mi salón hay 40 personas, tengo más de 40 amigos, ¿no? Y conforme fui creciendo, conforme fui cambiando de vida y de amistades, me di cuenta que en realidad sí podemos tener o decir tengo 2 amigos, 3 amigos,
o un amigo, pero si tienes un amigo quiere decir que esa persona te aceptó tal cual eres, que no hubo una conveniencia como amorosa, como dice Epicuro, pero que hubo más un deseo de estar al lado de ti y al igual tú de eso de estar al lado de ella, acompañarlo, verlo crecer, verlo caer, ayudarlo a levantarse y estar a su lado en todo el momento posible y en todas las maneras posibles. Si tienen un amigo, cuídenlo. Si ustedes son amigos de alguien, háganselo saber, díganle pues que la verdad es que su vida no sería la misma si no fuera por ustedes. Pero bueno, este es el final del capítulo de Epicuro y continuamos con alguien que para mí es un rebelde sin causa. Yo siempre me he considerado una persona que no especial, la verdad es que ya no me considero especial, pero es una persona que va en contra de las cosas que ven, no porque sean buenas o malas, sino porque quiero saber por qué las personas les dan ese significado a las cosas que ven y tienen, tal vez para poderlas entender mejor. Y él es Diógenes y la sabiduría impertinente. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero les haya servido, les haya gustado. Saben que si les gustó me apoyan mucho dándole un like, suscribiéndose al canal, compartiéndolo con sus amigos y dejándome en los comentarios en qué podemos mejorar para que esto sea más ágil, más ameno y nos sirva mejor a todos. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Les deseo un muy gran día, que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.